Hola, bienvenidos de nuevo. Hay dos palabras que el mundo moderno preferiría no pronunciar juntas y que sin embargo no se entienden la una sin la otra: pecado y misericordia. La primera incomoda porque denuncia, suena a tribunal, a dedo acusador, a un Dios vigilante que lleva la cuenta. La segunda incomoda de otra manera, más sutil, suena a indulgencia blanda, a Dios que hace la vista gorda, a una religión que no se toma en serio el mal. Y así, entre el miedo a la culpa y el desprecio por lo que parece debilidad, las dos palabras terminan expulsadas del vocabulario real. Vamos a intentar recuperarlas, no por nostalgia doctrinal, sino porque ninguna de las dos incomodidades está bien fundada y porque la verdad que encierran es de una actualidad radical. Vivimos en una cultura que ha perdido en gran medida el sentido del pecado. Y esto no es un diagnóstico eclesiástico o reaccionario, es un dato que se puede constatar. En nuestra época, cuando algo va mal, cuando hay injusticia, sufrimiento, violencia, fracaso, la reacción más extendida no es el reconocimiento de una culpa propia, sino la búsqueda de un culpable externo: la sociedad, el sistema, la historia, los otros, o, en la versión más dramática, Dios mismo. Si Dios existe y permite el mal, entonces o no es bueno o no es omnipotente, y en cualquier caso no merece nuestra confianza. San Juan Pablo II describió esto con una frase que me parece de una precisión extraordinaria: el centro del drama vivido por el hombre contemporáneo es el eclipse del sentido de Dios y del hombre. No son dos eclipses separados, son uno solo. Cuando el hombre pierde el sentido de Dios, también pierde el sentido de sí mismo. Y cuando pierde el sentido de sí mismo como ser responsable, como ser que puede hacer el bien y puede hacer el mal, también pierde el sentido del pecado. Y cuando pierde el sentido del pecado, pierde la necesidad de salvación. Y cuando pierde la necesidad de salvación, Dios se vuelve irrelevante, el círculo se cierra. El resultado es una indiferencia que es filosóficamente más peligrosa que la hostilidad declarada. El ateo militante del siglo XIX todavía se tomaba en serio a Dios lo suficiente como para negarlo con energía. La indiferencia del siglo XXI simplemente lo ignora. Dios no es que sea falso, es que no es pertinente. Ahora bien, ¿cómo responde el cristianismo a este diagnóstico? No con una defensa de Dios, sino con un anuncio: el anuncio de que en Cristo crucificado, muerto y resucitado se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, y la misericordia, como dice el Papa Francisco, es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira al hermano que encuentra en el camino de la vida. No es una excepción piadosa a la justicia, es la realidad más profunda del universo. Pero para entender la misericordia hay que entender primero aquello de lo que nos libera. Hay que hablar del pecado. Y aquí podemos afirmar algo que me parece metodológicamente importante: el pecado solo puede entenderse desde la misericordia, no al revés. No es que primero definamos el pecado con precisión y luego busquemos el remedio. Es al contrario: la luz que ilumina el pecado viene de Cristo, el único que lo ha vencido. Pascal lo formuló con su habitual agudeza: el conocimiento de Dios sin el conocimiento de nuestra miseria es engañoso, pero también lo es reconocer nuestra miseria sin conocer al Redentor. Las dos cosas tienen que ir juntas. Un conocimiento del pecado sin el horizonte de la misericordia lleva a la desesperación o al cinismo, y un amor a Dios que ignora el peso real del mal que hay en nosotros y en el mundo es una ilusión sentimental. ¿Qué es el pecado? El pecado es un abuso de la libertad, más concretamente, un abuso de la libertad que Dios ha dado a las personas creadas para que puedan amarlo y amarse mutuamente. Es decir, el pecado no ocurre en el vacío, ocurre en el contexto de una relación. Es una ruptura de una relación de amor y confianza. El catecismo lo dice con una precisión que vale la pena saborear.
El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Fíjense en esa expresión, dejó morir en su corazón la confianza. El pecado no empieza con el acto externo de hacer algo prohibido. Empieza mucho antes, en la intimidad, cuando la persona empieza a desconfiar de Dios. Empieza cuando acepta la sugerencia de que Dios le esconde algo, de que sus mandamientos son una trampa, de que Él es rival y no padre. Esa desconfianza es el humus en el que crece el pecado, y por eso la fe, la confianza en Dios, es el antídoto más radical. Ahora hablemos del pecado original. Sé que es un tema que genera muchas preguntas y que para muchas personas resulta difícil de aceptar. Lo abordaremos con cuidado. El relato del Génesis en el capítulo 3 utiliza un lenguaje narrativo lleno de imágenes: el jardín, el árbol, la serpiente, el fruto. No es un reportaje periodístico ni un tratado de paleontología, pero afirma algo que es un hecho real, un acontecimiento que ocurrió al comienzo de la historia humana y que marcó toda la historia posterior. Lo que el relato quiere transmitir no es la botánica del Edén, sino la estructura de ese primer rechazo, la tentación, la desconfianza, la desobediencia, la ruptura, y las consecuencias de esa ruptura son devastadoras, y el Génesis las describe con una honestidad que resulta muy moderna. La armonía original se rompe en 4 direcciones. La relación del hombre con Dios, aparece el miedo, tuvo miedo y me escondí. La relación del hombre consigo mismo, la vergüenza, la fragmentación interior, la relación entre el hombre y la mujer, la tensión, el dominio, la acusación mutua, y la relación del hombre con la naturaleza, que se vuelve extraña y hostil. Y al final, la muerte. Volverás al polvo del que fuiste formado. Desde ese primer pecado, el mal se expande por la historia humana como una mancha que no para. El fratricidio de Caín, la corrupción creciente narrada en los capítulos siguientes del Génesis, la infidelidad de Israel, los pecados dentro de la misma comunidad cristiana que describe San Pablo en sus cartas. El catecismo no lo endulza. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Ahora bien, aquí surge una pregunta que muchos se hacen y que es completamente legítima. ¿Por qué he de cargar yo con las consecuencias del pecado de otros? ¿Qué tuve yo que ver con lo que hicieron Adán y Eva? La objeción refleja una intuición válida sobre la justicia. Nadie debería pagar por lo que no ha hecho, pero también refleja una cierta ceguera sobre la solidaridad real que existe entre todos los seres humanos. Somos seres relacionales, estamos constituidos en lo más profundo por nuestras relaciones, con los que vinieron antes que nosotros, con los que viven ahora junto a nosotros, con los que vendrán después. Heredamos el idioma de nuestros antepasados, su cultura, sus avances científicos, sus instituciones, pero también heredamos sus traumas, sus patologías, sus errores acumulados. La humanidad es una, y esa unidad tiene consecuencias en ambas direcciones. Los bienes se transmiten y los males también. El pecado original no es una culpa personal de cada individuo. El catecismo lo dice expresamente. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene, en ningún descendiente de Adán, un carácter de falta personal. No nacemos culpables en el sentido moral del término, pero nacemos en un estado de privación, privados de la santidad y de la justicia originales, y con una naturaleza herida, inclinada al mal, oscurecida en la inteligencia y debilitada en la voluntad. Aquí la Iglesia tuvo que navegar entre 2 escollos históricos, y vale la pena nombrarlos porque siguen siendo actuales. El primero es el error de Pelagio, un monje del siglo IV que afirmaba que el hombre puede alcanzar el bien solo con sus fuerzas naturales
que la gracia de Dios no es estrictamente necesaria, sino solo una ayuda adicional, y que por tanto el pecado de Adán no tiene efectos reales sobre la humanidad posterior. Fue solo un mal ejemplo. Esta visión es demasiado optimista. Niega la herida real de la naturaleza humana y paradójicamente acaba haciendo inútil a Cristo. Si el hombre puede salvarse solo, ¿para qué el Redentor? El segundo es el error de Lutero, que afirmaba lo contrario, que tras el pecado original la naturaleza humana quedó esencialmente corrompida, que la libertad fue anulada y que en todo lo que el hombre hace hay pecado, incluso en sus mejores obras. Esta visión es demasiado pesimista. Convierte al hombre en algo fundamentalmente malo, niega el valor real de la gracia sacramental, en particular del bautismo, y lleva a la desesperación o a la indiferencia moral. La posición católica, definida en el Concilio de Trento, es la del realismo equilibrado. La naturaleza humana está herida, pero no destruida. La libertad está debilitada, pero no anulada. El bautismo borra realmente el pecado original. No lo enmascara ni lo ignora, aunque quedan sus secuelas, entre ellas la concupiscencia, esa tendencia al mal que todos experimentamos y que no es en sí misma pecado, pero que predispone al pecado y requiere combate. Ese combate es parte de la vida cristiana. La gran tradición de la Iglesia ha hablado siempre de los cristianos como milites Christi, soldados de Cristo, que llevan la serenidad a los demás mientras combaten continuamente contra sus propias malas inclinaciones. No es una imagen bélica por casualidad. La vida humana tiene el carácter de un combate real. Después del pecado original, no todo lo que se experimenta como espontáneo es bueno. La inclinación al egoísmo, a la pereza, a la ira, a la lujuria es espontánea, pero no es buena y requiere ser combatida. Aquí conviene desactivar un malentendido muy extendido en nuestra cultura: la idea de que para experimentar la libertad plena es necesario hacer el mal alguna vez, que una vida sin pecado sería aburrida o mutilada, que las normas morales cortan las alas. Frente a eso se alza una figura concreta: María, concebida sin pecado original. El catecismo la señala como la demostración viva de que una vida completamente entregada a Dios no produce hastío, sino que se convierte en una aventura llena de luz y de infinitas sorpresas. El cristiano que se esfuerza por evitar el pecado no se pierde nada de lo que hace la vida buena y bella. Al contrario. Y aquí entramos en la parte más luminosa y creo la más importante de todo lo que vamos a decir. Frente a la realidad del pecado, real, universal, devastador, se alza la misericordia de Dios, no como un borrón y cuenta nueva barato, sino como la respuesta más seria posible al problema más serio posible. Jesucristo es el rostro de esa misericordia, y lo es no solo en lo que enseñó, sino en lo que hizo. Pensemos en cómo se relacionó con los pecadores. Zaqueo, el recaudador de impuestos, al que sube a buscar al árbol; la mujer sorprendida en adulterio, a quien defiende de los que quieren lapidarla; la samaritana, con quien habla a pesar de que los judíos no se relacionaban con los samaritanos; María Magdalena, de quien expulsó 7 demonios; el buen ladrón, a quien promete el paraíso en el último momento de su vida; Pedro, que lo había negado 3 veces y al que encarga la misión de apacentar sus ovejas. En todos estos encuentros hay un patrón. Jesús va primero. No espera a que el pecador se haya purificado o merecido su presencia. Va antes. Las parábolas de la misericordia son la expresión más concentrada de esta actitud. La parábola del hijo pródigo en particular. Un hijo que pide anticipadamente su herencia al padre, lo que en la cultura de la época equivale a desearle la muerte, la dilapida, cae en la miseria, y cuando regresa avergonzado, el padre lo ve desde lejos y corre a su encuentro. No lo deja ni terminar su discurso de penitencia. Le pone ya el anillo, el manto, las sandalias y organiza una fiesta.
Esa imagen del Padre que corre es quizás la más audaz de todo el Evangelio. En la cultura antigua, un padre de familia que corre era una figura casi ridícula, porque la dignidad patriarcal exigía compostura. Aquí, Dios abandona la compostura por correr al encuentro del Hijo que vuelve. Y luego está la cruz. La cruz es el momento en que toda la suciedad del mundo, todo el pecado, toda la injusticia, toda la crueldad acumulada a lo largo de la historia, entra en contacto con el inmensamente puro. Lo habitual es que lo impuro contamine a lo puro con el contacto. Aquí ocurre exactamente lo contrario. El puro absorbe la suciedad, la anula, la transforma. Dios mismo, en su Hijo, toma sobre sí el sufrimiento que merecía el pecado. No porque un Dios cruel exija satisfacción, sino porque Dios mismo se pone como lugar de reconciliación. Dios mismo bebe el cáliz de todo lo que es terrible para devolver al mundo su pureza. El clamor de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es la queja de alguien que ha perdido la fe, es la voz de toda la humanidad pecadora, de toda la miseria, el sufrimiento y la muerte de los hombres de todos los tiempos, concentrada en un solo grito que sube al Padre, y el Padre lo acoge y por encima de toda esperanza lo escucha, resucitando a su Hijo. La cruz no es la última palabra es la resurrección. La muerte no es el destino definitivo del hombre. El amor es más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado, más fuerte que todo mal. La humanidad lleva consigo el peso del pecado original y de todos los pecados personales acumulados en la historia. Cristo los tomó todos sobre sí y los venció. Termino con una imagen que me parece hermosa y que resume todo el recorrido de hoy. San Agustín, que conocía bien el pecado desde dentro, su autobiografía espiritual en las Confesiones es quizás el libro más honesto que se ha escrito sobre la lucha interior del hombre. Descubrió que incluso sus pecados habían estado, sin saberlo, en manos de Dios. Y el canto de la liturgia pascual, el Exsultet, llega a decir algo que parece un escándalo. Oh feliz culpa, que mereció tal y tan grande Redentor. No porque el pecado sea bueno, sino porque el amor que respondió al pecado fue tan grande que el mundo sale del drama más rico de lo que había entrado. La misericordia no es un simple retorno al punto de partida, es una elevación a algo más alto, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, escribe San Pablo. No es una contabilidad, es una declaración sobre la naturaleza de Dios, que su amor es inagotable, que ningún pecado lo puede agotar, que ninguna historia personal está tan rota que no pueda ser reconstruida desde dentro por la misericordia. Esa es la buena noticia. No que el pecado no exista, no que el mal sea una ilusión, sino que el amor es más fuerte. Recapitulemos brevemente. Vimos que nuestra cultura ha perdido el sentido del pecado y que esa pérdida lleva en cadena a la pérdida de la necesidad de salvación y al olvido de Dios. El pecado no puede entenderse al margen de la misericordia que lo vence. Son dos realidades que se iluminan mutuamente. El pecado es un abuso de la libertad, una ruptura de la confianza en Dios que se manifiesta en la desobediencia y en el daño a uno mismo y a los demás. El pecado original es un hecho histórico, no una metáfora, que marcó a toda la humanidad con una herida real. La naturaleza dañada, inclinada al mal, privada de la santidad originaria. Entre el optimismo ingenuo de Pelagio y el pesimismo de Lutero, la Iglesia sostiene el realismo cristiano. La naturaleza está herida, no destruida. La vida tiene el carácter de un combate, y ese combate vale la pena porque hay victoria posible. Y esa victoria tiene nombre: Jesucristo, la misericordia de Dios hecha carne, que recorre los caminos buscando a los perdidos, que toma sobre sí en la cruz toda la suciedad del mundo
y que resucita para declarar que el amor es la última palabra. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en el próximo video.